Y fui a la UB. El primer día a la UB, en vez de una clase de 20 personas que éramos, me encuentro 8 clases de 100 personas. Es decir, 800 personas iguales que yo. Y digo, ¿cómo me diferencio? ¿No? Entonces, en ese momento lo único que se me ocurría era trabajar y idiomas. Empecé por idiomas, francés e inglés, pero me aburrí bastante. Porque es, vale, pero ¿y qué más, no? Y además los idiomas son 2 días a la semana, me quedan otros 3 para llenar el hueco. Entonces fui a picar puertas por los polígonos de alrededor de Barcelona a ofrecerme como, oye, soy estudiante, no quiero cobrar en especie que es aprendiendo, ¿no? Todo el mundo decía no, porque las prácticas son a partir del segundo de bachillerato, de carrera. Entonces no podemos hacer convenios, no, es que no quiero cobrar. No, pero no podemos porque no podemos tener a alguien que no esté sujeto a bueno, las típicas legalidades, ¿no? Hasta que una persona me dijo, ven, y te daré un sobre, y digo, no quiero nada, y ahí empecé a trabajar, primero de carrera. Para un poco lo que quería hacer es, igual que me habéis contado vosotros que queréis hacer con esta iniciativa del podcast, diferenciarme, ¿no? Aprender mientras te estás diferenciando. Porque al final pensaba, soy uno más de 800. No puede ser. Vale, tengo que diferenciarme. Y de alguna manera tengo que salir de aquí a los 4 años, haberme aprendido y ser diferente, ¿no? Y así empecé con, poligoné, ¿no? Me fui a los polígonos y además iba a unas conferencias gratuitas de un broker también de bolsa. Hice una pregunta. Nunca he tenido miedo de preguntar y eso creo que es algo que es raro, pero y ha sorprendido a la gente. Fui a una conferencia de estas, hice una pregunta, me dijeron quédate al final, ¿por qué no aplicas? Apliqué y terminé entrando en segundo de carrera. Okay. De tal manera que dejé una empresa industrial para entrar en el mundo financiero, que nadie en mi familia había entrado en el mundo financiero. Entonces, eso aparte lo recuerdo porque vosotros habéis estudiado la Autónoma, ¿no? Sí. Yo vivía en Sabadell, estudiaba en Barcelona, iba en Catalanes, en los ferrocarriles, volvía o sea, iba a la universidad por la mañana, comía un tupper, iba al trabajo, volvía a los ferrocarriles, bajaba a la Autónoma hasta que cerraba la biblioteca nocturna y a veces que me despistaba, no quedaban trenes y decía a mis padres, oye, venirme a buscar porque si no, no puedo volver. O sea, te venías a nuestra uni Sí, claro, porque era la que estaba de camino y claro, es la que los horarios me lo aceptaban. Y esa cantidad de trabajo, esa cantidad de cosas me hacía a ser más productivo. Y luego también el trabajo que estaba viendo pues en GVC Gaesco, que es donde trabajé, pues me hacía ver que había un nexo entre lo que estaba estudiando en econometría y el mundo real, ¿no? Y eso me permitía ver que las cosas tenían un sentido y que a veces cuando estás en la universidad te parecía, no, esto es teoría, nunca se va a aplicar. Hay muchas cosas que no, pero hay muchas cosas que sí. Entonces, como mientras estaba aprendiendo, estaba como juntando los dos mundos y a su vez, con el tiempo he visto, me estaba diferenciando. Claro. Yo creo que hay muy pocas personas que puedan decir que lo que están estudiando lo ven realmente útil para el mundo laboral. Podemos entrar en que la materia está obsoleta, la materia del grado en cuestión, o porque simplemente como no han entrado en el mundo laboral no han podido ver cómo se aplican esos conocimientos en una empresa, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que sí que sales, o sea, te sales de la carrera con una mínima base que quizá no te da para afrontar una tarea completa de principio a fin, pero sí que te da como una base fundamental a partir de la cual, si has entendido y has trabajado, pues poder buscártelas para acabar haciendo esa tarea, ¿no? Al final, lo bueno y lo malo de ADE es que toca muchas cosas, pero no profundizas en nada, ¿no? Invertir de todo, maestrillo de nada. Exacto. Pero entonces, al final, pues sí que yo considero que tienes unas herramientas, si has entendido la carrera, pues que te permiten al final, pues ser curioso y profundizar y poder llegar a entender. Eso sí que creo que lo tiene. A mí, uno de mis padres profesionales, que sigo teniendo mucha relación con él, me dijo, la carrera te sirve para encontrar el primer trabajo. Sí. A partir de ahí, y esto en España, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay gente trabajando en el mundo financiero que ha estudiado filosofía y nadie lo mira mal.
En Reino Unido lo mismo. Es en España que tenemos, no, si has hecho 4 años de arquitectura, solo puedes ser arquitecto. No puedes dedicarte en toda tu vida. Se marcan 4 años, te marcan toda tu carrera y es imposible. Hombre, precisamente en el mundo de las finanzas y finanzas más corporativas, ya el mundo más corporate, sí que vemos algún ingeniero y Sí, algunos sí, pero no filósofos. No, filósofos sí. A ver, sí que no, claro. Pero yo trabajé ingenieros- en operaciones cuando estaba en Madrid con gente que trabajaba en Apolo y habían estudiado filología o filosofía. Con ¿Sabes? matemáticas, pero, ¿sabes? Como su major era Sí, sí, sí. filosofía. Entonces aquí es imposible. Ya. Vete a decirle lo que es el private equity a un filósofo que está aquí en la carrera estudiando aquí. Es imposible. Me encantaría, pero Sí, sí, o sea, sí. creo que no va a ser Totalmente. así. Y entonces estás en GVC Gaesco Sí. un tiempo y de ahí a dónde saltas. Claro, entonces ahí vale, estoy analizando empresas. O sea, primero empecé a trabajar en la mesa de negociación, para que os hagáis una idea, para poder comprar, si vosotros llamáis al broker y comprar acciones, tienes que estar licenciado. En su momento no había regulación y cuando salió la gente lo hizo como por hacer, y yo en ese momento tenía bastante tiempo, me la saqué y saqué muy buena nota y empecé en la mesa de negociación. Pero cuando terminaba la mesa, que los mercados cierran a las 6, pues me iba a la gestora, porque había los fondos americanos y los japoneses que ya había. Claro, que todavía no Entonces empecé a analizar compañías como finanzas corporativas, pero de compañías públicas, ¿no? Sí. Y la curiosidad que donde me llevó, la curiosidad me llevó a decir, vale, ¿y estas empresas por qué valen esto? Y si valen esto, ¿por qué estrategias que están teniendo? Entonces tenéis que mirar como todos los research de analistas, todas las historias, reunirte con el management virtualmente, con vídeos, si estaban de roadshow en ampliación de capital, te vienen a contar el plan, pero era desde el ordenador, no conocías a nadie, Claro. no veías nada implementado. A partir de ahí empecé a rascar y descubrí el mundo de corporate finance, que es banca de inversión, money, lo que tú quieras, ¿no? Digo, hostia, qué interesante. Le pregunto a mi profesor de la UB y me dice, no, esto no sé lo que es. Mis amigos estaban pues preparándose para Spring Weeks en Londres, ya como muy masticados todos los argumentos. Y claro, en ese momento digo, vale, ¿qué hago, no? Yo en segundo carrera tuve un profesor que es Antón Costas, que fue luego presidente del Círculo de Economía. Y volviendo a lo de las preguntas, era el único de la clase que preguntaba. Entonces tuve una relación muy buena con él y él aún no era presidente y yo le escribí un email y le dije, me gustaría ir a este acto que organiza el Círculo, pero no sé si se puede ir, si no. Y me dijo, pues manda un email y a ver si te responden. Mandé un email, nadie me respondió. Y al cabo de una semana o así estoy en mi casa comiendo o cenando y veo a Antón Costas, nuevo presidente del Círculo, ¿no? Y en ese momento, al día siguiente de la clase, le dije, oye, Antón, enhorabuena. Nadie me ha contestado. Y él me dijo, ¿ves? Me dijeron que estaban cambiando la web y no es verdad, no funciona. Mándame un correo a mí. Le mandé un correo y ahí me invitó por primera vez a Sitges, a las reuniones que hacen normalmente el Círculo, ¿no? Y desde entonces empecé una relación con el Círculo para intentar acercar el Círculo a los jóvenes, porque yo, por curiosidad, me habría abierto la puerta sin que nadie me lo hubiese abierto y quería que otros compañeros pues pudiesen también acceder a este pool de conocimiento, de ideas, y al final cuando vas, y os habrá pasado, cuando vas avanzando y tienes tu día a día, cuesta mucho tener impactos de cosas que no son de tu día a día. Entonces, pensar y ser crítico con las cosas que te van pasando es muy difícil si cada día haces lo mismo o cada día hablas con la misma gente de los mismos temas, ¿no? Entonces, a mí lo que me ha aportado el Círculo, aparte de muchas otras cosas, es en momentos donde tú te sientes como un tren, ¿no? Vas como siempre haciendo lo mismo, tienes siempre un input, una idea, una opinión de algo que nunca te había pasado por la cabeza y eso te llena y eso te va a generar más curiosidades. Y está rodeado de gente que No, tiene los mismos inquietudes o los mismos gustos a nivel profesional que tú. Sí, y aprendes a relacionarte. O sea, yo con 19, 20 años, al lado tenía señores de 80, y diré, es que relacionar. Porque al final son empresarios, son directivos, son economistas, cualquier profesión
y tienes que defenderte, o tienes que presentarte, perder ese miedo que todos tenemos, porque todos tenemos este miedo y no pasa nada. Sí, te obliga a coger como seniority de muy De joven, golpe, ¿no? exacto. Y entonces ahí descubrí este mundo, me invitó a Sitges, ese año en Sitges conocí a un socio de KPMG, con el cual aún me llevo muy bien, y me dijo, sé que no eres abogado, pero me gustaría que estuvieses en KPMG. Dije, vale, pues quiero hacer Corporate Finance. Al final, como había estado en una gestora y en un sitio financiero, terminé haciendo auditoría del sector financiero. Auditoría. Sí, pero yo ese primer día que entro ahí, ya sé que no quiero hacer eso. Porque, bueno, no me sentía realizado ni que mis habilidades relucieran, ¿no? Estuvieran bien explotadas, por así decirlo. Tal cual. O sea, yo, curioso, me pregunto siempre el porqué de las cosas. No me sirve una respuesta de no, porque siempre ha funcionado así. Bueno, ya, y no puede funcionar diferente, ¿no? Y me encontraba con dinámicas que no iban conmigo. Y ese año vuelvo a la reunión anual y conozco 5 minutos al que es otro de mis mentores, que en paz descanse, que es Jaime Carvajal, que me dice, ¿qué haces? Y yo le explico, como estoy en KPMG, le explico un poco mi vida en 5 minutos. Me dice, no, pero ¿qué haces el martes? Y esto era un jueves. Y dije, bueno, pues voy a trabajar. Dice, vale, ¿te vendrías a Madrid? Y yo, sí, sí. Y yo cuando nos despedimos pienso, es algo que alguien como él siempre dice, pero nunca hace. Y vuelvo y tenía por la noche un billete de avión para ir a verle, a Arcano, para conocerle y demás, ¿no? Entonces, el martes voy a Madrid, en ese momento no podía pagar ni un taxi ni nada. Julio o junio, me acuerdo que era, un calor infernal en Madrid, tren, transbordos, todo, llego súper nervioso a la oficina y estoy 2 horas de conversación con él. No me he preparado un caso, o sea, todo súper técnico. No me pregunto nada. Me pregunto por qué has estudiado lo que has estudiado, qué hacías en el círculo, qué significa la familia para ti. Son preguntas para realmente conocer a la persona. Que ya vamos más allá de las habilidades técnicas que... Porque esto se adquiere. Totalmente. ¿Sabes? No... O sea, nadie te enseña a ser una muy buena persona. Esto o lo eres o no lo eres. Sin embargo, tú puedes aprender técnicamente de lo que tú quieras. De lo que tú quieras. De hecho, en ese día de entrevistas hubo un socio que me dijo, a ver, en esta industria hay 3 perfiles. Hay el perfil que es súper técnico, pero cero comercial, no tiene habilidades sociales. Hay el que es súper social y es nada técnico. Y hay uno que es intermedio. Es decir, en los primeros años no destaca por ser el más técnico, pero luego destaca por ser el más comercial porque tiene más empatía y demás. ¿Quién crees que triunfa? Y es el del medio. El que tiene el mix. El mix. Sí.